Somos los alumnos del Instituto Tecnológico de Querétaro, Unidad Colón, Jesús Delian Merino, Jesús Alexis Gutiérrez y José Luis Rodríguez, y presentaremos un video en el cual hablaremos sobre los distintos protocolos que hemos visto a lo largo de la unidad, mencionando así lo que son algunas de sus características, ventajas, desventajas y alguna que otra información de la cual hemos recabado mediante investigaciones, la cual presentaremos en este video. Protocolo FTP, File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos, es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP, basada en arquitectura cliente-servidor. Los servidores FTP son programas especiales que se ejecutan en un equipo servidor conectado a Internet. Su función es permitir el intercambio de datos entre clientes, servidores, ordenadores. Por lo general, estos servidores no se encuentran en ordenadores personales, por lo que un usuario normalmente utilizará el FTP para conectarse remotamente a uno. Normalmente se utiliza para que los clientes puedan subir sus páginas web y sus archivos correspondientes, o como servidor de background, copia de seguridad de los archivos importantes que puede tener una empresa. El cliente FTP. Para poder hacer el cliente es necesario conocer el nombre del archivo, el ordenador en que se recibe, el ordenador al que se quiere transferir el archivo y la carpeta en la que se encuentra. Los sistemas operativos como son Microsoft Windows 2, GNU Linux y Unix lo incorporan en su modo consola, aunque algunos navegadores ya lo tienen integrado. Es más confiable a la hora de conectarse con servidores FTP no anónimos utilizando un programa cliente. Su funcionamiento: un servidor FTP conectado a la red proporciona un servicio a través de dos puertos, el puerto 20 para la transferencia de datos y el puerto 21 para el control. El cliente se conecta al servidor desde el puerto superior al 1024 y hace la solicitud del servicio por el puerto 21, que siempre está escuchando las peticiones de los clientes por un puerto. Una vez establecida la conexión, ya puede hacer uso de las órdenes específicas de transferencia de archivos. Existen dos modos: el modo activo, el cual el servidor siempre crea el canal de datos en el puerto 20, mientras que en el lado del cliente el canal de datos se asocia a un puerto aleatorio mayor al de 1024. Para ello el cliente manda un comando port al servidor por el canal del control, indicándole ese número de puerto, de manera que el servidor pueda abrirle una conexión de datos por donde se transfieren los archivos y los listados en el puerto especificado. El modo pasivo. El cliente en modo pasivo inicia ambas conexiones, control y datos, por lo que la conexión no es filtrada por el contrafuegos. Una vez creada la primera conexión, el cliente pasa a modo pasivo enviando el comando pass y pidiendo un puerto abierto del servidor para así establecer la conexión final. En este caso no se utiliza el canal de datos de puerto 20 del servidor, a diferencia de como ocurre en el modo activo. Y antes de cada nueva transferencia en cualquiera de los dos modos, el cliente debe enviar otra vez un comando de control, ya sea port o pass. Ventajas. Las ventajas del protocolo FTP son: un usuario puede utilizar un programa para realizar una carga masiva a los servidores sin tener que preocuparse porque no va a volver a examinar a los archivos y cargar nuevamente. Es muy rápida y directa en el acceso de conexión que tiene el servidor. Nos permite reanudar la descarga previa de archivos, permite transferir archivos de un sistema operativo a otro, copiar archivos de gran tamaño, es seguro y rápido. Las ventajas de este protocolo son que los datos e información de inicio de sesión se envían sin encriptación a través de la red y pueden ser hackeados fácilmente. No se puede automatizar procesos. La mayoría de los servidores FTP tienen muy pocas las capacidades para encriptar los archivos de origen a destino. Las conexiones no son confiables, por lo tanto es necesario un certificado de seguridad. Protocolo SNMP, Simple Network Manager, es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de la red. Se componen de un conjunto de normas para la gestión de red, incluyendo una capa de aplicación del protocolo, una base de datos de esquema y un conjunto de datos. Una red administrada a través de SNMP consta de tres componentes clave: un sistema administrador, que ejecuta aplicaciones que supervisan y controlan los dispositivos y proporcionan el volumen de recursos de procesamiento y memoria requeridos para la administración de la red. Un dispositivo administrador, que es un dispositivo que contiene un agente SNMP y recibe en la red administrativa. Estos recogen y almacenan información de administración, de la cual es puesta a disposición de los NMS usando SNMP.
Estos dispositivos, a veces llamados elementos de red, pueden ser routers, servidores de acceso, switches, bridge, hubs, computadoras o impresoras. Los agentes que poseen un conocimiento local de información de administración, la cual es traducida a un formato compatible con SNMP y organizada en jerarquías. Los 5 tipos de mensajes del protocolo son el GET request, una petición del administrador al agente para que envíe los valores contenidos en el MIB base de datos. El GET next request, una petición del administrador al agente para que envíe los valores contenidos en la base de datos referente al objeto siguiente al especificado anteriormente. El GET response, la respuesta del agente a la petición de información lanzada por el administrador. El SET request, una petición del administrador al agente para que cambie el valor contenido en el MIB referente a un determinado objeto. Y el TRAP, un mensaje espontáneo enviado por el agente al administrador al detectar una condición predeterminada, como es la desconexión de una estación o una alarma. Los objetivos es hacer que la red se use eficientemente, utilizando mejor sus recursos, establecer mecanismos de control y monitorización para garantizar la resolución de problemas a tiempo y suministrar recursos cuando sea necesario, aumentar la seguridad de la red. Se trata de conocer lo que está pasando, controlar cambios y actualizaciones evitando posibles perjuicios, cumplir con todo ello con la máxima sencillez posible. Las características de este protocolo son: trabaja en la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Las cabeceras que emplea son relativamente simples. Trabaja con el protocolo UDP en la capa de transporte, lo que indica que no es confiable ni orientado a conexión usando los puertos 161 y 162. Tiene una estructura cliente-servidor. Utiliza un tamaño máximo de paquetes de 64 KB. Mensajes por petición-respuesta. Hace una petición por cada dato que necesita. Utiliza MIB. Por su sencillez se le considera barato de implementar, pero de costosa aplicación. Las ventajas de este protocolo son: su ventaja es que su diseño es simple, por lo que su implementación es sencilla en grandes redes, y la información de gestión que se necesita intercambiar ocupa pocos recursos de la red. Sus desventajas es que tiene grandes fallas de seguridad que puede permitir a intrusos acceder a información que lleve las redes. Todavía peor, estos intrusos pueden llegar a bloquear o deshabilitar terminales. El protocolo SMTP, por sus siglas en inglés Simple Mail Transfer Protocol, o en español, el protocolo simple de transferencia de correo, es un protocolo de red utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos. Este es un protocolo que funciona en línea, encapsulado en una trama TCP/IP, de manera que opera en los servicios de correo electrónico. El protocolo SMTP funciona con comandos de texto enviados al servidor SMTP. Una sesión de este protocolo consiste en comandos originados por un cliente SMTP, el agente de inicio, emisor o transmisor, y las respuestas correspondientes del SMTP del servidor, del agente de escucha o receptor, para que la sesión se abra y se intercambien los parámetros de la sesión. Una transacción del SMTP se compone de 3 secuencias de comando-respuesta, en las cuales son mail, que es el comando para establecer la dirección de retorno, RSPT, que es el comando para establecer un destinatario del mensaje, y el data, que es para enviar el mensaje del texto. Algunas características del protocolo de SMTP es que pertenece a la familia de los protocolos de Internet. Su función es la de enviar mensajes de correo electrónico. Utiliza los puertos 25, 587 y 465 TCP. Este se ubica en la capa de aplicación del modelo OSI. En cuanto a sus estándares, primeramente fue el RFC 821, el cual se declaró en 1982 y fue el primero que tuvo. Posteriormente se cambió a RFC 2821 en el 2001, y en el 2008 el último estándar que tuvo y que tiene en la actualidad es el RFC 5321. En cuanto al formato de los mensajes de este protocolo, estos se componen por 2 partes: la cabecera. En ella se usan unas palabras clave para definir los campos del mensaje. Estos campos ayudan a los clientes de correo a organizarlos y mostrarlos. Los más típicos son el subject, el from y to de receptor. El cuerpo del mensaje,
que es el mensaje propiamente dicho. En el SMTP básico está compuesto únicamente por texto y finalizado con una línea en la que el último carácter es un punto. El protocolo SMTP tiene varios comandos. El primero es el HELO, que identifica el remitente del SMTP para el receptor de SMTP. El EHLO, que habilita las extensiones del SMTP. El mail, que inicia una transacción de correo electrónico para entregar el correo a uno o más destinatarios. El RCPT, que identifica un destinatario individual de correo electrónico. El DATA, que considera las líneas situadas después del mandato como correo electrónico del remitente. El SEND, que entrega el correo electrónico a una o más estaciones de trabajo. El SMOML, que entrega un correo electrónico a una o más estaciones de trabajo o destinatarios si el usuario no está activo. El SAML, que entrega un correo electrónico a una o más estaciones de trabajo y destinatarios si el usuario está activo. El RSET, que finaliza la transacción del correo electrónico actual. El BRFY, que solicita al receptor que confirme si se ha identificado un usuario. El EXPN, que solicita al receptor que confirme si se ha identificado una lista de correo. El HELP, que solicita al receptor que envíe información de ayuda al remitente. El NOOP, que solicita al receptor que envíe una respuesta válida, pero sin especificar otras acciones. El KIP, que solicita al receptor que envíe una respuesta válida y que a continuación cierre el canal de transmisión. Y el TURN, que solicita al receptor que envíe una respuesta válida y que a continuación se convierta en el remitente del SMTP, o bien solicita al receptor que envíe una respuesta de rechazo y siga siendo el receptor SMTP. El significado de las siglas POP es Post Office Protocol o Protocolo de Oficina de Correos en español. En informática se utiliza este protocolo en clientes locales de correo para obtener los mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor remoto denominado servidor POP. Al contrario de otros protocolos como el SMTP, el POP no necesita una conexión permanente a Internet, puesto que es en el momento de la conexión cuando solicita al servidor el envío de la correspondencia almacenada en el servidor para dicho usuario. Es un protocolo que se encuentra a nivel de la capa de aplicación en el modelo OS. Algunas de las características de este protocolo es que está diseñado para recibir correos, que en algunos casos no es para enviarlo. Le permite a los usuarios con conexiones intermitentes o muy lentas descargar su correo electrónico mientras tienen conexión y revisarlo posteriormente, incluso estando desconectados. Un cliente que utiliza POP3 se conecta, obtiene todos los mensajes, los almacena en la computadora del usuario como mensajes nuevos, los elimina del servidor y finalmente se desconecta. La mayoría de las órdenes del POP3 identifican los mensajes dependiendo de su número ordinal del servidor de correo. Al igual que otros viejos protocolos de Internet, POP3 utiliza un mecanismo de firmado sin cifrado. La transmisión de contraseñas de POP3 en texto plano aún se da. En la actualidad, POP3 cuenta con diversos métodos de autentificación que ofrecen una diversa gama de niveles de protección contra los accesos ilegales al buzón de correo de los usuarios. Uno de estos es el APOP, el cual utiliza funciones MD5 para evitar los ataques de contraseñas. La ventaja con otros protocolos es que entre el servidor y el cliente no se tienen que enviar tantas órdenes para la comunicación entre ellos. El protocolo POP también funciona adecuadamente si no se utiliza una conexión constante a Internet o a una red que contiene el servidor de correo. En cuanto a sus desventajas, solo se conecta periódicamente cada X minutos para buscar por nuevos correos. La conexión periódica provoca un aumento de tráfico y un retraso en la respuesta del cliente. Algunas de las órdenes que se utilizan en este protocolo es el user o nombre, que es la identificación del usuario, y esta solo se realiza una vez. El pass o password, que envía la clave del servidor. Stat da el número de mensajes no borrados en el buzón y su longitud total. List muestra todos los mensajes no borrados con su longitud. RETR, que solicita el envío del mensaje especificado en RETR, solicita el envío del mensaje especificando el número, el cual no se borra del buzón. Top, que muestra la cabecera y el número de líneas requerido del mensaje especificando el número. El DELE, que borra el mensaje especificando el número. El RSET, que recupera los mensajes borrados en la conexión actual, y el KIT, que es para salir. IMAP, por sus siglas en inglés Internet Message Access Protocol, es un protocolo de red de acceso a mensajes electrónicos almacenados en un servidor. Mediante IMAP se puede tener acceso al correo electrónico desde cualquier equipo que tenga una conexión a Internet. IMAP tiene varias ventajas sobre POP, que es el otro protocolo empleado para obtener correos desde un servidor. Por ejemplo, es posible especificar en IMAP carpetas del lado servidor,
Por otro lado, es más complejo que POP, ya que permite visualizar los mensajes de manera remota y no descargando los mensajes como lo hace POP. Protocolo SSH o Security Shell es un protocolo que facilita las comunicaciones seguras entre dos sistemas usando una arquitectura cliente-servidor y que permite a los usuarios conectarse a un host remotamente. A diferencia de otros protocolos de comunicación remota tales como FTP o Telnet, SSH encripta la sesión de conexión, haciendo imposible que alguien pueda obtener contraseñas no encriptadas. Por defecto se utiliza el puerto 22. En cuanto a seguridad, SSH trabaja de forma similar a como se hace con Telnet. La diferencia principal es que SSH usa técnicas de cifrado que hacen que la información que viaja por el medio de comunicación vaya de manera no legible, evitando que terceras personas puedan descubrir el usuario y contraseña de la conexión, ni lo que se escribe durante toda la sesión, aunque es posible atacar este tipo de sistemas por medio de ataques de replay y manipular así la información entre destinos. En cuanto a hablando un poco de historia, a principio solo existían los R-Comments, que eran los basados en el programa R-Login, el cual funciona de una forma similar a Telnet. La primera versión del protocolo y el programa eran libres, y los creó un finlandés llamado Tatu Iloinen, pero su licencia fue cambiando y terminó apareciendo la compañía SSH, Communication Security, que lo ofrecía gratuitamente para uso doméstico y académico, pero exigía el pago a otras empresas. En el año 1997, 2 años después de que se creara la primera versión, se propuso como borrador en la IETF. A principios de 1999 se empezó a escribir una versión que se convertiría en la implementación libre por excelencia de la OpenBSD, llamada OpenSSH. Existen dos versiones de SSH. La versión 1 de SSH hace uso de muchos algoritmos de cifrado patentados. Sin embargo, algunas de estas patentes han expirado y es vulnerable a un agujero de seguridad que potencialmente permite a un intruso insertar datos en la corriente de comunicación. La suite OpenSSH bajo Red Hat Enterprise Linux utiliza por defecto la versión 2 de SSH, la cual tiene un algoritmo de intercambio de claves mejorado que no es vulnerable al agujero de seguridad en la versión 1. Sin embargo, la suite OpenSSH también soporta las conexiones de la versión 1.